Muy buenos días, estimados clientes y amigos. Los saluda Óscar Heredia, socio de impuestos, y en esta ocasión le doy la bienvenida a nuestro invitado especial, al licenciado Gustavo Amezcua Gutiérrez. El licenciado Gustavo es socio director de Amezcua y Álvarez Abogados y abogado de la Notaría Pública 91 de Guadalajara. Bienvenido, licenciado. Gracias, un honor, Óscar. Asimismo, también nos acompaña nuestro comité fiscal integrado por las siguientes personas. Nos acompaña Xochitl Contreras, nos acompaña también Fernando Velázquez, Armando Águila. También nos acompaña Esteban Estrada, Jaime Salcedo y Alejandro Montes. Bienvenidos. Pues en esta ocasión vamos a platicarles acerca del webinar Estrategias Fiscales Agresivas, su análisis respecto a los riesgos de las mismas. Tenemos pensado en este desarrollo de webinar platicarles seis estrategias fiscales que hemos detectado en los últimos meses. Queremos compartirles nuestra experiencia, nuestros comentarios respecto a cada una de ellas, y como es de costumbre, iniciaremos con la primera pregunta de este webinar. Los invitamos a que participen, y la primera pregunta sería: ¿han hecho deducibles los cargos corporativos? Pues muchas gracias. Tenemos un 48% que dice sí ha hecho deducible cargos corporativos y 52% que no. Este primer punto que vamos a iniciar es relacionado con la estructuración de operaciones con partes relacionadas, y este es uno de los conceptos que vamos a hablar, los cargos corporativos. Recordemos que en los últimos periodos la autoridad ha manifestado en su plan personal, en su plan maestro de fiscalización, inclusive en el 2022, el tema de pagos al extranjero. Es uno de los temas que está fiscalizando, principalmente porque ha detectado que muchas de sus operaciones son simuladas. Esto ha dado la tarea a que las compañías tengan que reforzar sus operaciones para poder integrar de manera correcta la evidencia para soportar que efectivamente se llevaron ese tipo de operaciones. Y aquí tenemos un esquema de manera muy general, donde sabemos que los cargos corporativos normalmente se dividen en diferentes empresas de cualquier parte del mundo. Aquí estamos poniendo como ejemplo 3 empresas, una mexicana, una canadiense y una estadounidense. Lo que hemos observado es que muchos de los comprobantes emitidos por los corporativos únicamente tienen el concepto de cargos corporativos, sin mayor detalle y sin mayor información. En ocasiones se obtiene el contrato y el comprobante fiscal. Sin embargo, al momento de poder solicitar una evidencia de cómo se llevó a cabo la operación, no se obtiene la misma o está incompleta. Esto obviamente lleva a 2 vertientes. Uno, o es una operación simulada o es una operación que no está documentada correctamente. ¿Cuáles son los puntos de fiscalización que ha llevado la autoridad en este tipo de revisiones? Lo estamos dividiendo en los principales puntos que vamos a analizar a continuación. Son 5 puntos. El primero son estrictamente indispensables. El segundo, servicios efectivamente recibidos. Existe una duplicidad de servicio. La relación costo-beneficio y si se encuentran a valores de mercado. En primer lugar, me gustaría cederle la palabra a mi socio Fernando Velázquez para que nos platiques acerca de este punto fiscalizado relacionado con estrictamente indispensable. Gracias, Oscar. Muy buenos días a todos. Efectivamente, este término, como bien conocemos, pues ya tiene muchísimos años, pero ha retomado mucha fuerza en las revisiones de las autoridades fiscales. La realidad es que debemos de ser muy cuidadosos porque aquí tenemos temas, incluso, por ejemplo, cuando revisa la autoridad fiscal, desde que si el gasto no va en relación con el objeto social de la compañía, empezamos a tener problemas, ¿no? Pues digo, y ese es uno básico, ¿no?
Aparte, obviamente en estos casos es necesario que muchas veces lo que cuesta trabajo, tener la documentación soporte comprobatoria y no nada más de contrato o de factura, porque la realidad es que eso pues es como una carta Santa Claus actualmente para las autoridades fiscales, sino realmente tener toda la documentación con la cual podamos demostrar que efectivamente el gasto que estemos hablando, en este caso platicamos de gastos corporativos, realmente esté generando un beneficio para la compañía y principalmente con partes relacionadas que podamos demostrar que se realizó efectivamente con un fin de beneficiar el negocio y no simplemente como una herramienta para sacar utilidades a través de este tipo de cargos. Entonces, realmente aquí resulta muy importante, insisto, el poder documentar todo este tipo de operaciones para en caso de una revisión, sí tener los elementos suficientes y pertinentes, insisto, más allá del contrato y de la factura, para demostrar que es un gasto estrictamente indispensable. Muchas gracias, Fer. Inclusive esto va de la mano con las propias reformas que hubo al Código Fiscal de la Federación en materia del concepto de razón de negocios, ¿no? Que la realidad es que no lo teníamos bien claro en los últimos años, ya había precedentes legales, pero ahorita se incorporó este concepto en el tema del código y nos da más apertura de qué es lo que está buscando la autoridad. Armando, ¿qué nos podrías platicar acerca del servicio efectivamente recibido? Gracias, Oscar. Sí, efectivamente, aquí hay un tema, una primicia, digamos, un básico, que es el tema que establece la ley del impuesto a la renta, en el sentido de que debemos que demostrar que recibimos el servicio, que efectivamente es recibir el servicio, y máxime hablando de operaciones con partes relacionadas y residentes en el extranjero. Entonces, aquí básicamente la autoridad en diversas revisiones se ha manifestado en que le compruebes con documentación idónea, por ejemplo, algo muy común, servicios técnicos, asistencia técnica que reciben las empresas, que realmente pues son indispensables, por ejemplo, para poner a punto las máquinas que funcionen, los robots, requieren de asistencia técnica para poder controlar estas situaciones y poder manejarlo. Esto es lo que hay que comprobarle a la autoridad, o sea, reportes técnicos, horarios, nos han pedido hasta demostrar los vuelos, gastos de viaje del personal que interviene en esta asistencia, pruebas de minutas, reportes de productividad de las máquinas o de todo, alguna documentación que podamos demostrar que recibimos el servicio. Yo creo que eso, y también como lo comentamos hace un momento, es parte de toda la documentación y un defense file que debe tener este tipo de operaciones. Muchas gracias, Armando. Inclusive hemos visto en la práctica que muchos contribuyentes o muchos clientes únicamente se dan a la tarea de incorporar en un expediente los correos electrónicos, los memorandos, los comunicados. Lo cierto es que es una documentación incompleta. Ya la autoridad va más allá de lo que es la evidencia propio de correos o minutas. Ya te pide a ver qué experiencia tuvo la persona que te prestó el servicio. A ver, si tuvo una certificación o un nivel grado académico para prestártelo, demuéstralo. Oye, demuéstrame que efectivamente el resultado que te entregó es evidencia de lo que tú tuviste contratado. Inclusive, parte de lo que vamos a comentar a continuación es que no exista una duplicidad del servicio. Recientemente o en los últimos años hemos visto que, por ejemplo, ha fiscalizado el tema de los gastos de regalías pagados al extranjero. Sobre la marcha de decir, oye, estás pagando un servicio de publicidad o un servicio del uso de marca y a su vez estás pagando un servicio de publicidad a nivel nacional. Entonces dice, estás suplicando un servicio, porque ¿para qué tienes que hacer un gasto de publicidad si tú ya a nivel corporativo estás haciendo una publicidad por el uso de marca a tal grado que te está llevando a pagar un servicio o un pago de regalía? Entonces, estos tipos de conceptos hay que cuidarlos mucho. Otro concepto muy claro es decir, ¿por qué estoy pagando servicios legales al corporativo si yo tengo un departamento legal? Son cuestionamientos que nos hemos enfrentado a la hora que nos están fiscalizando y son temas muy importantes que tenemos que tener muy claros y documentados, de tal manera que esto se pueda demostrar en una revisión del SAT que tenemos los elementos suficientes para poder llevar a cabo la deducción. Xochitl, no sé si nos puedes platicar acerca de cuál es el tema fiscalizado respecto a la relación costo-beneficio, por favor. Sí, claro. Realmente este es un punto que hemos visto bastante frecuente en las últimas atenciones que hemos tenido de auditorías por parte de la autoridad fiscal referente a operaciones intercompañía.
¿Y por qué se da? Básicamente suponiendo que hemos cubierto todos los puntos anteriores, ¿no? Que ya demostramos que son indispensables, que efectivamente recibimos el servicio, es más, ni siquiera existe una duplicidad de ellos, pero todavía es necesario demostrar que existe una relación razonable entre el costo y el beneficio que estamos obteniendo por esta transacción. Es decir, ¿de qué manera puedo demostrar yo que lo que estoy pagando por este tipo de servicios o por este tipo de cargos corporativos está relacionado con un beneficio que yo voy a obtener actualmente o incluso en el futuro? Y aquí es una problemática bastante interesante, porque de qué manera puedes monetarizar a lo mejor un servicio que tú estás recibiendo, si es un cargo corporativo, ¿cómo demuestro que eso me va a redituar en X cantidad de pesos en mi operación del día a día, ¿no? Muchas veces lo que se hace ahí es más bien una argumentación de tipo cualitativa, explicando el por qué es necesario tener esta relación muy clara, ¿no? Tal vez no simplemente es demostrar todo lo anterior y la documentación, sino también demostrarle a la autoridad fiscal que es razonable lo que estamos pagando por cada tipo de servicio que recibimos y que además sí vamos a tener un beneficio dentro del funcionamiento de nuestra compañía que en términos de negocio va a redituar eventualmente. Muchas gracias, Xóchitl. Aprovechando tu participación, ¿qué nos platicas acerca de valores de mercado? Creo que está muy vinculado con lo que acabamos de platicar. Tiene que ser razonable desde el punto de vista de costo de beneficio, pero además de eso deberían de estar a valor de mercado. Y esto, bueno, es una regla que nosotros aquí tenemos desde hace mucho tiempo, y yo les diría que el hecho de que se encuentre a valores de mercado va muy aparejado de todos los lineamientos también que se han implementado últimamente a nivel internacional, que vienen dictados por la OCDE desde que se implementó el programa BEPS. Este es uno de los puntos centrales. Las transacciones que realicemos con nuestras partes relacionadas necesariamente deben de ser a valores de mercado. ¿Y qué significa valor de mercado? Simplemente que lo que hagamos con una parte relacionada esté pactado en los mismos términos, condiciones y precios de lo que lo haríamos con un tercero independiente. Es decir, no estamos dando un tratamiento preferencial o un tratamiento fuera de línea, sino que lo mismo que yo estaría dispuesta a pactar con cualquier tercero, estaría dispuesto a pactarlo con una parte relacionada. Y aquí me atrevo a decir que no simplemente el valor de mercado se refiere a que la contraprestación como tal se encuentre dentro de un rango. Eso está bien, es el inicio. Pero valor de mercado significa también, como decíamos hace ratito, que los términos y condiciones de la transacción sean a valor de mercado. Es decir, estás dentro del rango de precios, tu estudio de precios de transferencia salió con palomita, ok, pero además de eso tienes que demostrarme que a lo mejor el plazo de pago que estás teniendo con tu parte relacionada es razonable, que a lo mejor los días que traes con ellos de cuentas por cobrar o por pagar son razonables y que lo harías también con un tercero independiente. Nos han tocado casos reales donde hay cuentas a lo mejor que traemos con unas afiliadas que superan 600 días, ¿no? Y entonces, bueno, si estás cumpliendo con la contraprestación a valor de mercado, pero con un tercero independiente, ¿estarías dispuesto a tener ese nivel de cuentas por cobrar? Seguramente no. Entonces, cuidar que el valor de mercado se vea bien desde todas las aristas de la transacción, no solamente desde la contraprestación. Sí, hemos visto inclusive, Xóchitl, recordarás que luego en la práctica hemos visto contratos de préstamos, como bien lo señalabas, que tienen el interés pagado hasta 2 años, han pasado 1 o 2 años y no han pagado ningún tema de intereses. ¿Qué podrías recomendar cuando se tiene una cuenta por cobrar importante, precisamente por este concepto de intereses? Sobre todo en esta época, Oscar, es muy importante este concepto del financiamiento, porque todos sabemos que la pandemia provocada por el COVID nos trajo un montón de temas financieros a muchas de las compañías. Entonces, se hicieron en muchos casos reestructuraciones de las cuentas para buscar la forma de negociar justamente con el corporativo, bueno, ¿qué podemos hacer para a partir de ahora, parados en la realidad económica actual en la que estamos y considerando la coyuntura real, qué podemos hacer para reestructurar esa operación de una forma que resulte razonable? No podemos eternizar esas cuentas, incluso es necesario ya, y también otro de los puntos que hemos visto recientemente con las autoridades fiscales, es que ya simplemente no es necesario tener el contrato, ¿no? Cuando se trata de préstamos. Es necesario, por ejemplo, tener un análisis previo de que la compañía que recibe el préstamo, número 1, va a utilizar efectivamente esos recursos para su operación de negocios, y número 2, que tiene la solvencia y la capacidad económica de pagarlo, porque tampoco es válido, y eso que es bastante común, recibir esos recursos para tenerlos simplemente y pagar impuestos, intereses, perdón. Entonces es importante que tengamos, lo que decíamos hace rato, cubiertas todas las aristas en caso de que ya tengamos una cuenta
por concepto de financiamiento bastante amplia y que no tengamos ni por dónde pagarla, buscar la forma de que, considerando los valores de mercado en la coyuntura económica actual, se renegocie y se reestructure esta cuenta, porque necesariamente va a tener que atender a los criterios actuales de la economía nacional y mundial. Gracias, Xochitl. Aquí tenemos una pregunta de Gabriel Villalpando. Dice, para demostrar el beneficio es suficiente con la argumentación cualitativa. Se han dado casos en que la autoridad solicite comprobación numérica. Ese es un tema muy importante. Recordarás, inclusive hay un cambio relevante en materia de precios de transferencia, hablando ya específicamente del estudio. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? ¿Qué es lo que podrías sugerir tú respecto a este tema de comprobación numérica? Sí he visto que lo solicitan, pero yo te diría que es caso por caso, porque realmente depende del tipo de operación y del tipo de compañía, para poder determinar si efectivamente puedo plasmar en números esa relación costo-beneficio, o a lo mejor con la parte cualitativa logro solventarlo. Sí me ha tocado un caso, solamente un caso en particular, donde la autoridad fiscal no quedó conforme con la parte de la explicación cualitativa y solicitó más allá, solicitó la parte numérica, pero en la gran mayoría de los casos, la explicación cualitativa es más que suficiente. Y esto va muy aparejado de lo que acabas de comentar, Oscar. ¿Por qué? Porque realmente el ímpetu de las autoridades fiscales en los últimos tiempos está muy enfocado a la parte de operaciones intercompañía. Tanto así que ahora hay modificaciones para efectos del estudio de precios de transferencia, que para todo lo que documentemos de lo que hicimos en 2022 o estamos haciendo en 2022 va a aplicarnos. Esto es, por ejemplo, que ahora tenemos que incluir dentro del estudio de precios de transferencia la parte de funciones, activos y riesgos, pero de nuestra contraparte, la contraparte con la cual estamos llevando a cabo la transacción. Esto no es exclusivo de México, es algo, como decíamos, que viene mucho de la corriente internacional, de lo que se ha estado haciendo como parte de los programas de documentación a nivel internacional, pero sí es cierto que para México a veces nos va a poner un poco en aprietos esto, porque muchos de los corporativos, y todos los que nos están escuchando seguramente sabrán que a veces los corporativos pueden ser un poco renuentes a compartirnos cierto tipo de información. Entonces, ahora pedirle al corporativo que no solamente me tiene que explicar cómo estamos pactando la contraprestación, sino que además me tiene que dar un detalle de las funciones, activos y riesgos por esa transacción que estamos llevando a cabo para que nosotros la incluyamos desde el punto de vista de documentación mexicana, puede ser un reto interesante. Es algo para lo que nosotros sugerimos que desde ahora nos vayamos preparando, generando y gestionando este tipo de comunicaciones con los corporativos para que ellos estén conscientes de que viene esta documentación que habrá que incorporar en los estudios de precios de transferencia para el siguiente año. Muchas gracias, Xochitl. Pasamos a la siguiente lámina. Queremos platicarles acerca de cuáles son los riesgos que se podrían originar. Sabemos que aquí hay un tema muy importante. Si se concluye que es una operación simulada, pues tenemos diferentes riesgos. Aquí tenemos tres principales que queremos comentar. ¿Cuáles son los riesgos en materia fiscal? Para no abundar a detalle, pues obviamente tenemos multas que podrían originarse, inclusive entero de retenciones. Si en su momento no aplicamos una retención o aplicamos un beneficio de tratado que no procedía, pues en automático nos aplica la ley doméstica, que sabemos que en términos generales puede ir de un 25 a un 40% de retención. Además, se tendría un efecto no deducible, impactaría de manera directa un 30%, además un efecto de un 10% en materia de PTU. Pero, ¿qué pasa con el tema de esquemas reportables y responsabilidad solidaria? ¿Qué nos puedes platicar, Fer? Mira, en materia de responsabilidad solidaria, yo creo que es un tema que debemos de tomar muy en cuenta, ya que las autoridades fiscales en las últimas modificaciones que han hecho van avanzando justamente hacia allá, para poner más reglas o más situaciones que lleven justamente incluso a presunción de simulación de operaciones y que por lo tanto te lleva a un tema de defraudación fiscal o asimilamiento a defraudación fiscal y por lo tanto una aplicación más estricta de responsabilidad solidaria. Como ejemplo tenemos, a partir del 2022 se incorporó un artículo 42B del Código Fiscal de la Federación, donde se establece que en el caso de operaciones entre partes relacionadas, en el caso de las facultades de las autoridades fiscales, estas pueden determinar incluso con elementos presuntivos, porque así lo señala, así lo dejaron de abierto justamente como una herramienta para la autoridad para empujar este tipo de temas,
la simulación de operaciones, ¿no? Entonces, realmente sí debemos tener mucho cuidado. Si bien recuerdan, en el propio código existen diversas disposiciones que señalan este tema de responsabilidad solidaria, el 5A del código también, que está vigente hasta el 2021, también, aparte de recaracterizar las operaciones, deja la puerta abierta en su caso a los temas penales que puedan derivar, ¿no? Y el propio código señala muchos supuestos y se han ido adicionando, en los cuales los accionistas, representantes legales, vaya, en general personal que administra la compañía, en ciertos supuestos pueden considerarse como responsables solidarios de la compañía, ¿no? Entonces, realmente es un tema muy serio que a lo mejor no hemos tomado en cuenta, pero que sí puede llevar incluso a una responsabilidad solidaria en cuanto a las contribuciones, incluso a un tema penal. Muchas gracias, Fer. ¿Y qué nos podrías platicar, Armando, respecto al tema de esquema reportable? Mira, es que el tema de esquemas, la verdad es que pues desde que fue publicado y ha sido muy controversial porque los conceptos que manejan los 14 famosos esquemas reportables, pues la verdad es que son conceptos muy amplios y que debemos de tener en cuenta, sobre todo en este tipo de temas que estamos abordando de operaciones entre grupo y reestructuraciones. Hay unos muy claros en cuanto a operaciones entre partes relacionadas, como por ejemplo, pues el típico de que los socios, cualquier tipo de pago que regrese a los socios de una forma u otra o una parte relacionada, pues tiene que revelarse y tiene que reportarse. No obstante, sabemos que está el tema del acuerdo que marcó el umbral de los 100 millones de pesos en el beneficio fiscal. Pues debemos de tomar en cuenta que también, pues en ciertos casos, el esquema reportable, pues si genera un beneficio o inclusive no es esquema reportable, pues está un tema de obligación de informar. Entonces, aquí es un tema que debemos analizar a detalle. El tema clásico también de traspaso de pérdidas fiscales, que inclusive las que van a caducar o no. En el tema específico hay una fracción de operaciones entre partes relacionadas tratándose del traspaso de intangibles cuando su evaluación es difícil, cuando no es fácil evaluarlo porque no está de acuerdo con las guías, inclusive también cuando hay traspasos o reestructuración operativa que genere una disminución de utilidades en más de un 20%. Entonces, estos puntos tienen que revisarse porque de lo contrario, pues las sanciones son altas. Si estamos o no en el umbral, también es un tema que debe digamos, analizarse, aunado a otros riesgos, inclusive de temas adicionando a riesgos en materia fiscal, el tema de gasto a prorrata, etcétera. Pero sí, el tema de esquema reportable tiene que analizarse perfectamente porque por lo menos son 8 de los 14 que tienen que ver con el tema de reestructuraciones entre grupo, incluyendo el evadir la formación de un establecimiento permanente. Muchas gracias, Armando. Digo, aquí, ¿qué consideraciones podemos tener en este tema en particular? Hay dos caminos, no hay más. Uno es, si realmente sabemos que la operación no está bien documentada y se puede tipificar como una simulación, pues lo correcto realmente sería presentar las complementarias eliminando esos efectos de deducciones. Con esto eliminamos riesgos de responsabilidad solidaria, de multas y de esquemas reportables. Ese sería el camino inicial. Pero si tengo una operación que posiblemente no tenga toda la documentación como debiese de ser, pues me tengo que dar la tarea de poder integrar un expediente donde yo pueda soportar todo lo que acabamos de comentar. Aquí tenemos una pregunta de Alejandro Villanueva que dice, ¿hasta dónde debemos documentar en el tema de los entregables? Por la razón que no hay una receta de cocina. O sea, y esto va a depender de cada caso en particular, del tipo de operación que se está llevando. Pero podemos comentar algunos ejemplos para beneficio del auditorio. ¿Qué nos puedes platicar, Xochitl, en tu experiencia? ¿Qué información se tendría que incluir desde el punto de vista de precios de transferencia en un expediente respecto a ese tipo de operaciones celebradas con residentes en el extranjero? Claro, mira, para empezar, deberíamos de tener muy claro que debemos de documentar que la operación existe, que la operación es real, lo que habíamos dicho. Y bueno, lo que nosotros hemos visto desde el punto de vista de precios de transferencia es que resulta muy útil tener no solamente el contrato que coincida con toda la operación, que sabemos que todo está alineado ahí, porque muchas veces también nos hemos topado con
contratos que son obsoletos o que no están actualizados o que incluso la contraprestación se va modificando año con año, normal, porque pues el mercado cambia año con año y el contrato se queda viejo, se queda ya sin actualizar. Eso es un tema delicado que hay que cuidar. Y yo te diría es de los más sensibles, pero finalmente hay que tenerlo, ¿no? También otro punto importante, es necesario que tengamos la experiencia del personal que incurrió en la prestación del servicio. Yo sé que esto es muy complicado y lo sé porque nosotros nos enfrentamos a esto siempre que documentamos precios de transferencia al momento de intentar gestionar la información con los corporativos o con las partes relacionadas en el extranjero. Muchas veces hasta las respuestas son irrisorias, ¿no? Cosas como, es que tú quieres saberlo porque quieres estar de chismoso y saber cuánto si la gente de verdad tiene aquí la capacidad o cuánto está ganando este tipo de personal. Realmente es información que se solicita dentro de las revisiones de la autoridad fiscal. Nosotros lo hemos visto en revisiones del SAT aquí en México, que se solicita ese tipo de documentación. Muchas veces los corporativos nos mandan a veces la factura o la clásica factura que se manda como regalo de Navidad, ya saben, en diciembre, porque vemos los resultados del grupo, de la compañía en México que está bien. Entonces, el regalo de Navidad abajo del arbolito, tu factura de cargos intercompañía. Y realmente ya no da tiempo de hacer la documentación. Es más, a veces el servicio ni siquiera es un servicio que sí hayamos recibido por las cantidades que se argumentan dentro de la factura. Entonces, evitar ese tipo de cuestiones son importantes porque ya no da tiempo de hacer la documentación correspondiente. Nos han tocado también casos igual de la vida real en los que muchas veces nos llega una revisión de la autoridad, solicitamos la información, esta revisión era de 4 años hacia atrás, solicitamos la información al corporativo y el corporativo nos dice no te la puedo dar, no porque no quiera, sino porque la persona que en su momento elaboraba esa documentación ya no está en la compañía, en el grupo y nadie más sabe cómo elaborarla o cómo se realizaron esos cargos. Entonces, he ahí la importancia no solamente de tener la información completa, sino de tenerla de forma contemporánea, de que cada año, conforme vayamos recibiendo estos cargos corporativos y vayamos realizando los pagos, vayamos teniendo la documentación y el expediente. Yo les diría, ya no es necesario nada más un estudio de precios de transferencia en la que en todos tus rangos estás bien y tu contrato, eso yo diría que prácticamente las autoridades lo dan por sentado que lo vamos a tener. Es necesario ahora tener de forma paralela este archivo de documentación soporte que apareje el contrato y que apareje el estudio para que juntos estos 3 elementos puedan robustecer nuestra seguridad en caso de una revisión. Muchas gracias, Xochitl. Complementando lo que estás comentando respecto al contrato, nos hemos también topado que en la práctica tienen inclusive un contrato corporativo que aplica a todas las compañías a nivel mundial. Eso también es un tema que se tiene que cuidar. No viene detallado qué tipo de servicios son. Es un tema muy importante y ahorita hay que tomar en cuenta que no es posible ya modificar un contrato. Con el tema de la fecha cierta, ya es un tema que no se puede estar modificando constantemente. Entonces, esta recomendación de revisar contratos, tenerlos muy claros, que vayan relacionados únicamente con la empresa mexicana respecto a los servicios recibidos del corporativo, es un tema muy importante. ¿Qué puedes abundar adicional a esto, Fer? Mira, yo creo que esto del expediente es una situación fundamental que todos hemos visto, ¿no? Incluso en materia de precios de transferencia, justamente una de las modificaciones y que se puede extrapolar, obviamente, con todas las operaciones que tenemos, es esto de que necesitamos detallar las funciones, riesgos y actividades de la parte relacionada con la que se efectúa la operación, que es justamente lo que busca la autoridad, pues que demostremos que quien presta ese servicio pues tiene los elementos para prestarlo. Si realmente mapeáramos estas 3 situaciones, la verdad es que tendríamos bastantes elementos, que es justamente lo que busca la autoridad y por eso esta modificación a partir de 2022 en materia de precios de transferencia, justamente para al menos tener una idea más clara que efectivamente los servicios que se reciben, pues existen, ¿no? Y se tienen los elementos para prestarlos. Entonces, es otro tema importante que habría que considerar. Muchas gracias, Fer. Pues cerrando este primer estrategia, me gustaría cederle la palabra a nuestro invitado especial para que nos platique cuál ha sido su experiencia respecto a este tema en particular. Gracias, Oscar, y gracias a todos. La verdad es de que yo creo que lo que han expuesto este momento está extremadamente completo. Yo simplemente abundaría en algunos puntos desde la perspectiva estrictamente legal. Ya lo han dicho ustedes, yo lo reformularía, la regla de oro en intangibles es tangibilizar lo tangible, lo intangible. O sea, la pregunta obligada es, yo les suelo decir a mis alumnos en la Universidad Panamericana de la maestría, le dije, imagínate que compras un Ferrari, ¿no? Pues es un súper tangible.
Segundo escenario, compras un flamante servicio de lo que quieras. Y la pregunta obligada del SAT es, ¿qué te dan? Y el qué te dan te remite al tema de los famosos entregables, ¿no? Un básico desde la perspectiva del SAT, de acuerdo a los precedentes de tribunales, es el contrato no es prueba, es una pieza indiciaria. Y ya sabes, ¿no? El contrato no es prueba suficiente, el CFDI tampoco lo es. Entonces, esto te remite a una distinción fundamental en el mundo procesal que es la llamada distinción entre pruebas vértice y pruebas de contexto. Las pruebas de contexto, digamos, valga la expresión, son las pruebas de bulto, son las pruebas que normalmente todo el mundo va a tener y que no te van a permitir ganar un juicio ante un tribunal. Las pruebas vértices son aquellas que tienen la fuerza de referentes objetivos más allá de las opiniones de las partes involucradas y que sí te podrán permitir hacer una diferencia. Un ejemplo desde la perspectiva de precios de transferencia, y creo que lo has puesto muy bien, Xochitl, es este famoso análisis funcional, ¿no? En el que vas a describir en una forma muy potente y contundente, circunstanciada, claro está, las funciones, actividades realizadas, activos utilizados o involucrados, los riesgos asumidos por las partes, y que eso te va reflejando parte de esa fuerza objetiva. Otro punto que me pareció muy interesante de Xochitl, y si me permiten, agrego dos comentarios. Este tema de la argumentación demostrativa de tipo cualitativa, yo creo que tiene dos anclajes fundamentales. Uno, en el eje del artículo 5A, que bien lo han planteado, esta condicionante de validez de las operaciones de los contribuyentes que se incorporó a nuestro sistema con la reforma 2020, implica, por un lado, la comprobación del famoso BERE, beneficio económico cuantificable razonablemente esperado, y la prueba del BERE tiene todo que ver con, de nuevo, referentes objetivos, con información contemporánea, pero también con información proyectada. Entonces, algo curioso que me dejó reflexionando ahorita que lo planteaba Xochitl es, a ver, la demostración cualitativa es un argumento demostrativo, pero que también puede estar basado en el horizonte del tiempo de las prospectivas, porque mucho de lo que se hace en las empresas tiene que ver con horizontes de inversión. Si fuera el caso, además del horizonte de la información contemporánea, que es actual, tendrías el horizonte de la información prospectiva proyectada. El otro anclaje fundamental que no hay que perder de vista es la NIF C8 de los intangibles, que te establece un concepto en paralelo con el famoso BERE, pero ahí le llaman beneficios futuros económicos fundadamente esperados. Dos estándares de conducta que ahorita están en gran discusión son ese fundadamente esperado en la NIF C8 y en el horizonte del 5A el razonablemente esperado, ¿no? Yo creo que ahí tenemos dos claves fundamentales para la construcción, como bien han indicado los panelistas, del defense file. Y una última cuestión que también creo que ha sido muy completo lo que dijeron antes de que yo tomara la palabra. Simplemente insistir, 42B lo estamos estrenando en la reforma fiscal 2022. Ya estaba en el 177 párrafo 21º de impuesto a la renta, solo para impuesto a la renta. Hoy se extiende a toda la materia fiscal federal. Y bueno, el horizonte de prueba ahí es bien complicado porque de fondo tiene un fraude de ley subjetivo por intenciones. Ya bien lo exponías, oye, te van a poder probar con presunciones, lo cual es un disparate. ¿Cuál es la regla de oro y la recomendación para los contribuyentes y para los empresarios? Cuidado con las contraintenciones y con los contradocumentos. De acuerdo a la producción jurisprudencial, los tribunales han establecido que los casos que han prosperado de la simulación en su eje de delito 109 fracción cuarta, equiparado a fracción fiscal, han sido cuando encuentran un contradocumento. Si no hay un contradocumento, un documento que contradiga los otros bases de la operación, difícilmente te van a hacer una imputación penal válida por el equiparado de fracción fiscal. Pero es muy común que haya contraintenciones, contradicciones entre la parte de las declaraciones o antecedentes, por ejemplo, y la cláusula del objeto del contrato. Cuidado con eso, porque ahí le estarías dando armas para que te ataquen por el lado del 42. Y creo que fundamentalmente sería. Muchas gracias, licenciado. Pues nos quedan todavía 5 estrategias que analizar. Antes de empezar al segundo panel, donde va a estar Jaime, Alejandro y el licenciado Amezcua, queremos iniciar con una pregunta, también los invitamos para que participen, y es, ¿conoces los riesgos de aplicar un esquema agresivo de remuneraciones? Adelante.
Esto desaparece. ¿Para abrir la cámara? Bien, aquí estamos nuevamente. Alejandro nos acompaña, Alejandro Montes, de la oficina de Chihuahua. Nos acompañan los resultados de la pregunta que les hacía Óscar hace un momento. ¿Conoces los riesgos de aplicar un esquema agresivo de remuneraciones? El 75% dice que no, el 25% los conoce. Sin duda, este tema de remunerar al personal es costoso para las empresas, visto así, porque pues de toda remuneración que hacemos de salarios o de prestación de servicios a los trabajadores, debemos de pagar las cuotas obrero-patronales. En términos generales, estaríamos hablando de un 25% adicional, un 30% en algunos casos adicional al costo de la propia nómina. Eso hace que los contribuyentes estén siempre buscando, los patrones estén siempre buscando qué modelos de prestaciones pudiéramos otorgar a los trabajadores que no nos lleven al pago de cuotas. Sin embargo, está muy limitado en tema de cuotas. El artículo 27 de la Ley del Seguro Social precisa solo algunas, y en lo que toca al impuesto sobre la renta para la no causación de pues se ha venido limitando en el transitar del tiempo. Primero nos hablaron de que las prestaciones exentas son parcialmente deducibles, y después llegamos a la prohibición de delito del outsourcing. En este sentido, es frecuente encontrar que hay alternativas que en el mercado se ofrecen. Una, la anterior, por favor, una que sin duda ha sido o resulta aparentemente ser muy atractiva, es estas prestaciones por productividad y competitividad basadas en una ley, licenciado, que se publicó por ahí del 2017, la ley de productividad y competitividad. Tiene un nombre de letanía: Ley para incrementar el crecimiento sostenido de la productividad y competitividad de la economía nacional. Que originalmente se hizo con la intención de incentivar la economía. Así es. No, de hecho, no estaba pensada como un esquema de remuneraciones. Absolutamente no, y bien lo dices, Jaime, porque en realidad es una ley reglamentaria del artículo 25 de la Constitución General de la República, que establece el tema de la rectoría económica del Estado y también la sustentabilidad de la competitividad como principios, ¿no? Pero más en el eje de la competitividad empresarial. Y el otro eje que ellos toman, la gente que formula esta perspectiva, es el concepto de productividad que establece el artículo 153I de la Ley Federal del Trabajo, pero parece que para otros propósitos, ¿no? Sí, originalmente pensada para incentivar justamente todo el asunto de la economía, hoy pretendida para remunerar. Revisando la legislación o la forma en que funciona, una primera situación, Alejandro, para ti, ¿califica esto como outsourcing? Buenos días, Jaime, estimado licenciado. Mira, yo creo que la línea es muy delgada para el outsourcing, ¿no? Definitivamente, desde mi punto de vista, tendría todo el sentido del outsourcing. ¿Por qué? Porque está enfocada a los empleados de las empresas. Está enfocado es una prestación que le quieren quitar la carga social que tú hablabas ahorita del 30%, 25%. Pero en sí, el ser de la prestación va enfocada a una relación laboral a través de un esquema que están considerando ellos, como ustedes bien lo mencionan, en la citada ley, pero el punto es muy delgado. Para mí, califica con todo sentido en el outsourcing. Tendríamos que discutir quién es el patrón, porque la figura, entiendo, funciona en el sentido de que el trabajador tiene dos pagos, dos remuneraciones, una que recibe de su patrón, timbrada, con la cual se pagan cuotas obrero patronales, y otra en donde una entidad reconocida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social entrega este
bono, esta prestación de productividad y competitividad que la sustentan también, licenciado, diciendo que no es objeto de la ley del impuesto sobre la que se plantea que no es salario y que no es una prestación. y que no es una prestación. Fíjate, en abono un poco de esta perspectiva, hay un criterio bastante singular, extraño, francamente extraño. Si fuera cierto, diríamos, oye, fírmenlo para todos los casos, pero es una tesis aislada, desgraciadamente, de un tribunal colegiado laboral de este tercer circuito, cuyo rubro, esta tesis es de febrero del 2021, ¿no? Cuyo rubro es trabajadores de Teléfonos de México, las prestaciones extralegales denominadas bono de productividad y productividad remanente anual no integran el salario para efectos indemnizatorios en términos del artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, ni tampoco el salario de base de cotización a que se refiere el 27 de la Ley del Seguro Social. Hasta aquí suena muy bien. Dicen que lo pactado está pactado en un contrato colectivo. Ese es jurídicamente hablando el sustento de esto. Sin embargo, la verdad es que es mucha belleza para ser cierta, porque si nos remitimos a los antecedentes, hay una jurisprudencia. Esto que dijimos, lo primero es una tesis aislada de un colegiado laboral del tercer circuito. Hay una jurisprudencia del año 2002, de mayo de 2002, de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice exactamente lo contrario. El primero es orientador de criterio, simplemente, y el segundo es obligatorio para todos los tribunales por ser jurisprudencia de la Corte, ¿no? Y te dice, salario, el premio por productividad o bono de logro de objetivo es parte integrante del mismo. O sea, la contradicción yo creo que es sobreevidente, ¿no? Sin duda, luego vemos el abuso en donde quizá la remuneración total del trabajador, pensemos, es de un 100% y está registrado para efectos de cuotas con una cantidad menor y el resto lo recibe por este tipo de prestaciones. Hacías una segunda pregunta que no te contesté. Oye, ¿y qué pasa con la ley de impuesto sobre la renta? Aquí hay algo extremadamente importante. Recordemos que la ley de impuesto sobre la renta grava un efecto económico que se identifica con el concepto operativo de ingreso, que es toda modificación positiva del patrimonio, todo incremento patrimonial. Si esta partida incrementa el patrimonio como lo es, evidentemente es una masa de valor que te configura un ingreso acumulable por efectos del impuesto sobre la renta. Sí, incluso se plantea que se transfieren los fondos a estas entidades que te facturan y no causan IVA. Bueno, ahí hay otro, hablando de criterios de tribunales, ahí tenemos una peculiaridad. El artículo 14 de la ley del IVA en la parte final, recordemos que nos dice que cuando hay prestaciones de servicios que tienen el componente subordinado, entonces ahí sí, para que veas, no se da la causación del IVA de acuerdo a un criterio del pleno de los colegiados de este tercer circuito, que francamente parece excesivo, pero ese sí es jurisprudencia en este tercer circuito. Sí. Eso te llevaría a que tendría la paradoja de que se causa el impuesto a la renta y de acuerdo a ese criterio pareciera que no se causaría el IVA, al menos en el tercer circuito. Sí. ¿Habría forma de poder demostrarles, no sé, al Seguro Social, a la institución del Seguro Social, por qué no pago cuotas sobre de estas prestaciones? Yo creo que no. ¿Cómo ves, Alejandro? Difícilmente. Mira, retomando un poquito lo que están comentando, yo creo que no habría manera de poder demostrar la no causación, incluso del impuesto sobre la renta y de las cuotas obrero-patronales. Es decir, porque ni siquiera el entregable que le están haciendo al trabajador, digámoslo así, entiendo que lo están poniendo como meramente una transferencia, ni siquiera una previsión social. Entonces, incluso creo que usan renglones, estos tipos de renglones que dicen ingresos no objeto y otros conceptos. Efectivamente, lo están encauzando más a que como no viene explícitamente en la ley del impuesto sobre la renta el concepto, lo están enfocando a que como no entra el concepto como tal, así como la prestación como tal, el nombre, en la ley del impuesto sobre la renta, por eso ellos dicen que no son objeto de la ley. Y que eso ciertamente funcionó en alguna época hace como 20 y tantos años, con aquella añeja fórmula del escopetazo, cuando el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró inconstitucional el artículo 132, entonces 132 del impuesto a la renta, que es el artículo primero del capítulo 9 de los otros ingresos del título cuarto, exactamente bajo el concepto de la fórmula escopetazo, dijo, a ver, todos los ingresos que no estén especificados, tipificados, son escopetazo. No hay tributo sin ley. Exacto, y es inconstitucional.
Sí. Un tributum sine lege. Sin el ley. Sin embargo, la Corte ya dio un bandazo tremendo y ya se fue al sustancialismo economicista. Ya no estamos en el literalismo formalista, sino en el sustancialismo economicista. De hecho, en el panel anterior, Oscar, Xochitl y todos los demás panelistas explicaban muy bien, oye, hoy tenemos 5A. Hoy ese tipo de interpretaciones no pasan porque hoy tenemos omnipresente, en paralelo con el artículo 5 y ya validado por los tribunales, el famoso principio de la sustancia económica sobre la forma, naturaleza jurídica. Estamos transitando de la forma al fondo. Totalmente. Que incluso ahí, como lo comenta el licenciado, bueno, habrá que ver primeramente el concepto de facturación, qué entregable están ofreciendo para cumplir con el 5A de código y no nomás basarnos en eso, la documentación soporte como lo comentaban en el panel anterior. ¿Qué me están dando para soportar dicha operación? Ahora, un argumento que ellos manejan y que la tesis esta curiosa del Tribunal Colegiado Laboral de aquí, el tercer circuito, te plantea como una supuesta base de esta argumentación es que es una prestación extra legal, que supuestamente no se le están pagando al trabajador por su trabajo, sino por los resultados de su trabajo. Pero al final del camino entras en un juego de formas que puede ser muy peligroso, ¿no? Sí, Imagínate que la autoridad con su arsenal hoy te quiera decir, oye, aparte del tema de 5A, de ver si esto realmente tiene una lógica comercial ordinaria, pues te voy a imputar el 42B con el tema de simulación, porque me estás haciendo aparecer por real algo que no lo es y tendrás que generar y sin duda ahí nos arriesgamos a estar cometiendo delito. Exactamente. Bien. Una figura más que hemos encontrado es esta posibilidad de que un representante legal corre riesgo por el hecho de ser representante legal de su propia empresa. Es decir, pensemos que un accionista a su vez es el representante legal y entonces hoy existe la posibilidad o se plantea la posibilidad de que este representante legal demande a su propia, a esta entidad jurídica de la cual él es accionista, de la cual él ostenta esta representación, pero corre el riesgo todo el tiempo de ser quien le haga frente de manera física a alguna comisión de algún delito por parte de este ente jurídico denominado persona moral. ¿Podemos demandarlo? ¿Tiene sentido demandar? No es como demandarme a mí mismo. A ver, no sería exactamente como demandarte a ti mismo porque sería el juego de las famosas esferas societarias, pero sí suena una situación bastante complicada porque incluso suena hasta un tema de choque de intereses, ¿no? De conflicto de intereses. Sin duda. Y lo que se pretendería, Alejandro, es que esta demanda se logra pues en el tribunal y la empresa, la entidad, la persona moral, se ve obligada a pagar esta indemnización a este representante legal, logrando así un gasto deducible. ¿Te parece, Alejandro, que la resolución de este tribunal que nos da en favor de este representante o de este demandante cumpla con requisitos de forma para que sea suficiente en su deducibilidad para la persona moral? Mira, como lo comentaba aquí el licenciado, pues de entrada parece meramente ilógico, ¿no? La propia demanda, si bien tú eres el representante como persona física, la moral tiene su personalidad jurídica propia, pero al final de cuentas, el velo corporativo se quita con las personas físicas. Ahora, no le encuentro el sentido, digámoslo así, el argumento para que la empresa tenga que pagar una indemnización por este tipo de demandas. Pues principio porque está obligada, ya que un tribunal lo dicta, pero ¿es suficiente elemento? Incluso suena ilógico, te voy a decir, porque el portador de la voluntad social, de acuerdo al artículo 10 de la Ley de Sociedades Mercantiles, sería él. Sería él. Por eso a ti te queda ese saborcito de que sería como una especie de contrato consigo mismo. Jurídicamente hablando no lo es, pero materialmente volvemos al mismo tema. Ya no estamos en el formalismo literalista, sino ya transitamos cada vez más al sustancialismo economicista. O sea, a ver, oye, este tipo de interpretaciones tienen mérito, pueden tenerlo jugando con las formas. Para eso se incorporó el 5A, para eso se incorporó el 42B. Y antes de esa incorporación, bien lo decían los panelistas de la mesa anterior, ya había una tendencia jurisprudencial muy robusta por parte de la Corte, y incluso invocando el fraude de ley,
Pues Entonces, es creo que que ahí hay temas. resulta que demandas a la entidad donde eres representante legal, pero argumentarías que no soy yo, es mi otro yo, ¿no? Ujú. Es mi otro yo el que lleva a cabo esta Y demanda. con un gran riesgo de las famosas contraintenciones, porque, a ver, se supone que esa demanda implicaría una ruptura total. Y si tienes continuidad del órgano, ¿qué sucede? Después de la demanda, Sí, claro. O cuántas veces me voy a demandar, exactamente. Exacto. porque estaría en constante riesgo todo el tiempo, entonces tendría que estarme demandando una y otra vez. Absolutamente suena a un juego de formas, ¿no? Un abuso de formas. Incluso. Sí, muy bien. Mira, nos hemos encontrado otras en donde ahora se plantea una posibilidad de llevar a cabo una reserva. Te recordarás que el artículo 28, que habla de los no deducibles, dice que las reservas de pasivos son no deducibles, pero dice, a excepción de aquellas que son por gratificaciones. Hoy, Alejandro, que todo está sustentado con comprobantes fiscales digitales, la nómina por sí sola, ¿tenemos suficiente con la reserva hecha que no trae por sí solo un XML que lo sustente? ¿La reserva por sí sola es suficiente elemento para considerarlo deducible? No, definitivamente yo creo que no es suficiente la reserva. Primeramente habría que tener la razón de la reserva, pero sí, para poder deducir, sí necesitamos ese CFDI. A lo mejor usan otros juegos de palabras que si es pago o no pago, pero yo creo que respondiendo a tu pregunta, ¿es necesario el timbre del CFDI? Es que la intención es que provisiones en un ejercicio y en el ejercicio siguiente, que estarías obligado al pago, como la entidad no tiene recursos, entonces se compensa o te ofrecen en dación en pago acciones. Y yo iba aprovechando al licenciado aquí presente que ¿cuál es la teoría de esta forma de extinción de una obligación? El pago sucede cuando hay monto en numerario a llevar a cabo, es decir, los requisitos estas de la fracción tercera del 27 que nos habla que debemos pagarlo con cheque o con transferencia electrónica siempre que haya pago, pero hay otras formas de extinguir una obligación. Podemos pagarle este pasivo de este reserva que hicimos a un directivo con acciones. De hecho, recordaremos que hay criterios del SAT en los que se le reconoce al título valor llamado acción de una sociedad anónima la funcionalidad de un medio de pago, sin lugar a dudas. Cuando Ha habido una controversia al respecto, pero... Y el hecho de que yo reciba a cambio pago en acciones que no recibí numerario por este bono que me prometieron darme, ¿se configura el ingreso en la persona física o me tengo que esperar a cristalizar la compraventa de las acciones para que se determine un ingreso acumulable? Yo creo que sí tienes un riesgo muy claro de que se te considera jurídicamente configurada por una simple y sencilla razón. La acción como título valor es un bien patrimonial en sí. Como que estamos hablando de dos momentos distintos, ¿no? Sí, claro. O sea, la primera, cuando tú me ofreces en pago las acciones, yo tomando una frase de la ley del IVA, yo ya me daría por satisfecho. Tú ya recibiste una masa de valor, un valor de actos o actividades, ya hay una percepción efectiva y efectivamente en el IVA te dice cuándo se satisfaga el interés del acreedor o se extinga mediante alguna forma de extinción de las obligaciones, llámese pago o cualquier otra, ¿no? Comentabas, Alejandro. Sí, iba a comentar precisamente lo que están comentando, que ya el interés del acreedor, como ya quedó satisfecho mediante la emisión de esas acciones, pudiera ya considerarse efectivamente pagado, en términos de una propia ley como es la ley del IVA. Y configurarte la producción del ingreso en ese punto de partida, y luego bien decías, va a haber un momento ulterior en el que también se te podría configurar un segundo ingreso, ¿no? Sí, sin embargo, como se juega con esta figura, existe la pretensión de que solo habría un ingreso hasta que se transmitan estas acciones. Hasta que se materialicen o se realicen. Y ahí se toman la mecánica de cálculo de determinación de la ganancia en enajenación de acciones, ya sin tomar en cuenta que al principio esta provisión primero fue un bono y por tanto una percepción efectiva del que lo va a recibir. Claro. Nos quedaríamos sin un comprobante. Es que, por ejemplo, ahí, Jaime, como lo están comentando, vamos a suponer que no hay pago, que logramos considerar que no hay pago. Bueno, materializo las acciones. Pues no debería haber un costo fiscal de acciones porque el hecho de que no pagaste.
Deberíamos de partir de cero. Exactamente. Pero al final, si lográramos irnos por ese camino, Alejandro, estaríamos difiriendo el pago del impuesto, porque ¿qué Claro. sucede si nunca las pago? Claro, claro, lo pudieras estar difiriendo, pero primero, considerando el primer punto de partida de que logramos configurar que no hay pago, que es muy difícil, meramente lo veo muy difícil. Ya en un segundo escenario, al vender las acciones, al realizar las acciones, si logro pasar el primer paso, vaya, pues no voy a traer un costo fiscal porque yo estoy configurando un no pago de esas acciones. Sí, sin ¿Cuánto? duda, polémicos estas figuras. Sí, quizás lo que le están apostando es de que la acción tiene una doble funcionalidad. Por un lado es un bien patrimonial en sí como título valor, pero por otro lado es una alícuota que representa una parte del haber social, afecta a una vocación a las pérdidas, a las ganancias, a la famosa affectio societatis, ¿no? Entonces es como una masa de valor revolvente. El problema es que de inicio la acción como título valor tiene un valor atribuible y es un bien patrimonial en sí, y eso no te lo puedes quitar. Nos meteríamos a temas de valor de mercado incluso. Claro. ¿Sí? Claro que sí. Y se juega con los tiempos, ¿no? Se juega primero en un ejercicio, llevamos a cabo la provisión. Supongo que la apuestan a que las facultades de la autoridad usualmente te revisan un ejercicio y no ven el siguiente. En el siguiente ya no se configuró, por tanto, el ingreso, se omite el pago del impuesto y vino una contraprestación a través de pago de acciones que después el tenedor de estas acciones podría o venderlas o llevar a cabo incluso un reembolso a través de cuenta de Kuka. Ahora, pero otro elemento ahí a considerar, Jaime, que no lo comentamos en la mesa anterior, pero está vinculado con lo que sí se comentó, es en el 5A, recordemos que aparte de la presuntiva razón de negocios, que es la principal, cuando la operación involucre más de un paso, como pudiera ser este caso, sí, tiene la autoridad una segunda arma que trajo del sistema norteamericano, que es la famosa doctrina de los pasos o la secuencia de la transacción. El Destroy Transaction Doctrine, con el cual te hace una especie de consolidación jurídica desestimatoria o invalidante, entonces también es un punto que va a gravitar sobre sus temas. y me elimina todo lo del medio y se va directo al beneficiario final. Exacto. Tal cual. Y Bueno. es una reconducción teleológica, ¿no? Bien, pues como ven, no dejan de ser polémicos. Alejandro, un comentario más antes de entrar a la pregunta. Pues mira, yo creo que hay que analizar bien los esquemas porque pareciera como que quienes los ofrecen, pareciera que le están apostando a realizarlo en diferentes momentos y meramente al olvido por parte de la autoridad, sin que signifique que no me pudieran revisar. Sí, por supuesto, y sin duda atractivos, ¿no? Por ello, digo, atractivos desde el punto de vista de que es aparentemente muy rentable, pero sale costosísimo si la autoridad va en contra o al final no te compra la idea. Muy bien. Vamos a llevar a cabo una pregunta nuevamente para darle paso al tercer panel. La pregunta que tenemos ahora para ustedes es si ha reconocido el valor fiscal de los activos intangibles. Abre la cámara. Pues muchas gracias. Sí podemos cerrar la respuesta, por favor. Perdón. Dice, ¿has reconocido el valor fiscal de los activos intangibles? El 25% nos dice que sí y el 75% nos dice que no. Y aquí vamos a iniciar con el siguiente tema. Por favor, la siguiente lámina. Vamos a platicar en este panel 3 sobre los activos intangibles y la fluctuación cambiaria en pagos provisionales de ISR. Iniciando con activos intangibles, en la siguiente lámina, aquí hay varios temas que tenemos que considerar. Y aquí quisiera yo, primeramente, platicarles qué es lo que hemos visto en la práctica. Principalmente hay dos posturas que hemos observado. Se las voy a comentar de manera muy general y vamos a entrar posteriormente al análisis de los riesgos. Una primera postura que hemos visto es que en algunas compañías se ha revaluado un activo intangible,
Sin embargo, se hace el reconocimiento del activo intangible en la balanza, por un lado como activo, sujeto a amortización, y por otro lado se considera como una aportación de capital. Esto hace que incremente su capital por un lado, y por otro lado que tú tengas una deducción fiscal por ese reconocimiento de activo intangible que viene siendo aportado por el accionista. Ese es un primer caso. Un segundo caso que hemos visto es el hecho de que se reconoce un activo intangible por todo el tema de lo que es el valor de la compañía y también se le da un efecto fiscal a ese valor generalizado. Tomando como base estos dos ejemplos, vamos a empezar a desarrollar desde el punto de vista fiscal y legal cuáles son los comentarios o riesgos que vemos nosotros sobre estos dos criterios. Primeramente, me gustaría cederle la palabra a Xochitl, que nos platique un breve comentario respecto al alcance de los activos intangibles. Sí, claro, gracias. Realmente este tema de activos intangibles a nivel internacional ha tenido últimamente mucha fuerza porque se ha hecho realmente un esfuerzo interesante de los organismos internacionales como la OCDE precisamente para tratar de establecer lineamientos generales que nos ayuden a tener un acercamiento, un approach más real a lo que es un activo intangible, ¿no? Hace rato nuestro invitado, el abogado, comentaba que, bueno, realmente un activo intangible hay que volverlo tangible para poder acercarte a él, ¿no? Y estos activos intangibles han tenido esta fuerza que decimos en los últimos años precisamente para tratar de establecer de qué forma podemos no solamente darles un tratamiento adecuado, sino asignarles un valor correcto. El primer punto importante es que desde hace algunos años existe en la OCDE esta diferencia muy clara que debemos de tener entre lo que debe de ser el propietario legal y el propietario económico de este intangible. Y ese es un caso que en México se vio también mucho en el sentido de decir, bueno, si hay un propietario legal, no necesariamente ese propietario es el que estaría explotando el intangible o el que estaría manteniendo el intangible en el mercado. ¿Quién es aquella entidad que le está dando fuerza desde el punto de vista de posicionar el intangible, de volverlo conocido, de que efectivamente ese intangible te provoque a ti un gap respecto de tus competidores en el mercado, si es el caso? Entonces, el punto de vista de activos intangibles, también la forma de acercarse a ellos y de evaluarlos. En México todavía no existe criterios establecidos en ley, como por ejemplo existe en otros países, de cómo se debe de evaluar o cuáles son las técnicas efectivamente aceptadas para evaluar un intangible. Lo que sí existe, pues son estos criterios que nosotros vemos también desde las NIF, de cómo acercarte a estos intangibles y poder darles un tratamiento razonable. Pero el punto principal que nosotros hemos visto tanto en revisiones como en otro tipo de la autoridad fiscal, como en diversos papers que han salido de organismos internacionales, es que el acercamiento al intangible debe de ser siempre desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de qué valor están generando estos intangibles o podrían generar estos intangibles en el futuro para la operación de una compañía, qué tipo de valor están aportando. Tal vez no es un valor necesariamente económico o medible, porque a veces es difícil, pero sí es un valor reputacional. Es decir, hay muchísimos puntos de vista para esto, pero es importante saber que ya existen lineamientos que debemos de seguir para acercarnos a este intangible, para aplicarlo en nuestras compañías, para tratar de hacerlo de una manera mucho más profesional. Muchas gracias, Xochitl. Le cedo la palabra a mi socio Esteban. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Esteban? Sí, muchas gracias. Buenos días. Como ya lo han comentado, este tipo de operaciones, pues puede, si no está bien documentada, puede llevar algún tipo de riesgo. En el caso de capitalizaciones, pues creo que sí es necesario hacernos cierto tipo de preguntas para evidenciar que realmente estamos haciendo una operación sin tanto riesgo. Por ejemplo, ¿quién aportó esos intangibles? Deberíamos de considerar y tener muy claro esa situación, qué valor se le va a dar al intangible y qué documentación soporte tenemos. Como ya lo hemos platicado en los temas que hemos desarrollado hoy, pues creo que sí es importante considerar esos puntos. Bien, acabas de tocar un tema muy importante. Si el accionista aporta ese intangible que va a ser sujeto a una amortización, ¿el accionista tendría que pagar un impuesto? ¿Qué nos podrías comentar ahí, Fernando? Mira, aquí es un tema muy interesante porque incluso me tendría que ir un poquito para atrás. Es efectivamente cómo se genera ese activo.
Y aquí es un concepto que manejan mucho y que de alguna manera incluso parecería justo, pero es justamente el desarrollo intelectual muchas veces de las ideas, ¿no? Y que muchas veces de manera práctica, muchos dicen, oye, pues sí debía de tener un costo, ¿no? Pero la realidad es que lo que entendemos en la ley, pues eso realmente no se puede reconocer, no hay un costo incurrido como tal que efectivamente se pudiese reconocer. Entonces, desde la generación de ese intangible empezamos a tener problemas. Luego tenemos problemas en cuanto a cómo se tiene que evaluar ese activo. Justamente lo que comentaba Xochitl, hay que darle un valor. Y efectivamente si se determina un valor, ahí sí llegamos a la pregunta que tú comentas. Oye, ¿y eso no tendría que ser un ingreso para la persona física? Teóricamente, pues sí, ¿no? De alguna manera, si se lo estoy traspasando a la compañía en este tipo de figuras, pues obviamente le debía de generar un ingreso. Tan le genera un ingreso que normalmente en este tipo de figuras, pues lo que recibe pues son acciones, ¿no? Regresamos un poquito al tema que comentábamos en el panel anterior. Oye, espérame, pues hay una modificación en tu patrimonio, ¿no? Vas a tener derechos futuros sobre las acciones, Y etcétera. perdón, un valor objetivado en el título, en el valor atribuido a la acción. Claro. Correcto, entonces de inicio pues diría, oye, claro que tenemos ahí un ingreso para la persona que aporta el intangible. Perfecto. Xochitl, no sé si los quieras abundar un poco más. Si realmente, en tu experiencia, realmente es intangible que están aportando, ¿cómo se podría integrar? O sea, realmente sería que normalmente una compañía ya trae un sustento, un desarrollo de la operación, ya tienes tu cartera de cliente, ya tienes un posicionamiento en el mercado, tienes bien definido tus bienes y servicios, etcétera. Pero normalmente ese tipo de aportaciones no se da al inicio. Normalmente se da posiblemente después de transcurrido 2, 3 años o inclusive un periodo mayor. ¿Qué realmente se podría integrar o cómo se podría justificar esa aportación que realmente está haciendo el accionista? Desde mi punto de vista, lo veo muy complicado porque el intangible ya lo desarrolló la compañía a lo largo de su constitución. Sin embargo, el propio accionista llega y elabora un activo intangible, pero no está del todo claro. O sea, realmente aquí, ¿qué podríamos realmente conocer o qué hemos visto en la práctica? ¿Qué podría desarrollar un accionista que podría justificar esa aportación? Realmente es una línea muy delgada el poder definir en realidad el desarrollo de ese intangible si se dio básicamente solo por el accionista o porque dentro del desarrollo de la compañía, dentro de la operación del negocio, se gestó este intangible en las entrañas de la compañía. Y entonces, ¿cómo justificas pues, esa aportación? ¿No? Si realmente sin la operación de la compañía a lo mejor habría sido difícil que se llevara o que se desarrollara ese intangible. Entonces, realmente es complicado. Uno de los mecanismos que se puede utilizar o que podríamos tomar como herramienta para definir por lo menos el tipo de valor que tendría este intangible, pues es precisamente ver qué rendimientos futuros estamos esperando de ese intangible y qué pasaría con la compañía en un supuesto de que dicho intangible no existiera. Por ejemplo, al día de hoy estoy operando con este intangible y espero que los rendimientos de mi compañía de aquí a 5 años operando con ese intangible sean de tal cantidad. ¿Qué pasaría si no tuviera ese intangible? Es más, aquí en materia de precios de transferencia también hay una metodología que ayuda mucho a través de uno de los métodos de la ley, que podría decir, bueno, en realidad me está dando una ventaja competitiva este intangible en el mercado, porque yo esperaría que si yo me estoy midiendo contra compañías que operan en mi sector, con mi tipo de funciones, activos y riesgos, es decir, todos los filtros normales que se utilizan para elegir comparables, a lo mejor los rangos están establecidos. Y si yo estoy operando con un supuesto intangible y a lo mejor mi rango de contraprestación o mi rango de rentabilidad ni siquiera llega a estar dentro de esos rangos de mercado, híjole, qué tan valioso es en realidad ese intangible. Si ni siquiera me está dando una ventaja, a lo mejor yo esperaría que si de verdad ese intangible es fuerte y es robusto y me da esa ventaja, al momento de yo compararme contra otras compañías de mi sector en mi set de comparables, yo estaría teniendo un resultado muy arriba del rango de valores, porque por eso tengo ese intangible que es mi diferenciador. Entonces, hay diferentes puntos a considerar, pero sí es necesario evaluar si realmente es intangible, podríamos decir que es aportado por uno de los accionistas porque se desarrolló considerando criterios externos al funcionamiento de la compañía o como decíamos, si se gestó gracias al comportamiento y a la operación de negocio de la misma compañía.
Sí, aquí comentas algo muy importante. Realmente es una línea muy delgada porque inclusive podríamos llegar a un extremo de decir, estoy duplicando el beneficio intangible. Posiblemente podríamos decir, el accionista en ningún momento lo generó directamente la compañía. Sin embargo, aquí regresamos Correcto. a lo que comentábamos en el primer panel. ¿Qué tan importante es el tema de demostrar la materialidad de este beneficio futuro que vas a tener por el desarrollo, por el uso de este intangible? Entonces, no únicamente por decir voy a reconocer un activo intangible sin ser específico, sin tener bien documentado qué beneficio voy a tener, no quiere decir que no tenga un riesgo fiscal. Me gustaría ceder la palabra al licenciado. No sé si nos quisieras abordar o complementar algo más de lo que estamos platicando. Fíjate que escuchando los razonamientos que ustedes realizaron y Xochitl, me llaman la atención dos cosas. Primero, las normas de información financiera, y me refiero a ellas porque prácticamente son nuestro reglamento de la sustancia económica reconocido por toda una tendencia jurisprudencial en ese sentido, creo que adoptan un muy buen criterio, que es un criterio prudencial, incluso diría yo, escéptico, salvo su mejor opinión, al atribuirle como valor a intangibles generados in-house el tema de valores de salida. Primera aproximación. Segundo, si eso lo capitalizas, tienes un valor objetivado, como bien lo indicabas, en el valor atribuido a la acción y materializado en la aportación reconocida, porque recordemos que societariamente el capital social es una cifra teórica, pero expresada legalmente, ¿no? Implica ese valor atribuido. Y tercero, insistir en el paralelo al BERE del 5A, que es ese beneficio económico cuantificado razonablemente esperado, que en el caso de las NIF tiene prácticamente un casi gemelo, que es los beneficios, expresado en plural, beneficios económicos fundadamente esperados. Y esa partícula de fundadamente esperados, creo que se conecta totalmente a la C8 con el postulado básico de la preeminencia de la sustancia económica sobre la forma o naturaleza jurídica, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos varios horizontes hermenéuticos que son cruciales en la decodificación de este tipo de operaciones, ¿no? Básicamente Gracias. Pues me gustaría pasar a la siguiente lámina. Respecto al tema, el efecto de la fluctuación cambiaria en los pagos provisionales. Esto lo hemos visto también en los últimos años, no es un tema nuevo, es un criterio, una postura que han tomado o que hemos visto que han tomado muchos empresarios. Y bueno, ¿en qué consiste esto? Realmente lo que consiste es no considerar la ganancia cambiaria como ingreso acumulable en los pagos provisionales, sino considerar el efecto neto entre la utilidad y la pérdida cambiaria. Es decir, el neto que me dé es el efecto que yo le daría en los pagos provisionales. Y bueno, hay varios argumentos que conllevan a esto, desde el efecto que yo tengo en mi declaración anual, del propio concepto de intereses, etcétera. Vamos a platicar un poco más al respecto. Me gustaría primero cederle la palabra a Esteban. Esteban, ¿qué nos podrías platicar respecto a este efecto neto de la fluctuación cambiaria en los pagos provisionales? Sí, gracias, Oscar. Bueno, como un poco de antecedente, pues, debemos recordar que la utilidad cambiaria o fluctuación cambiaria no es un concepto que lleve de por medio un CFDI. Desde ahí ya estamos entrando en cuestiones prácticas al momento de llenar nuestros pagos provisionales. ¿Ves? Digamos que es un concepto que nosotros podemos teclear o incluir en nuestra declaración y pues se presta a que tengamos un criterio diferente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no como los ingresos que ya previamente vienen precargados. En ese sentido, creo que la ganancia cambiaria, pues es un ingreso de los que habla el artículo 16 de renta y considero que sí debemos incluirla en su totalidad y no tener el efecto neto en ese sentido. Fernando, ¿algo más que quieras abundar? Sí, yo creo que este es un tema interesante, incluso regresando a lo que comentaba el licenciado Amezcua hace rato, de realmente el fondo sobre la forma. ¿Por qué comento esto? No hay duda que la ley del impuesto sobre la renta habla de fluctuación cambiaria de vengada, ¿no? Y si nos vamos a las normas contables, creo que está claro qué es lo de vengado. No hay duda, creo que no hay duda, ¿no? El punto... Perdón, y además es el criterio de la autoridad, ¿no? Sí, es el criterio de la autoridad, ¿no? Entonces, Exacto. hasta ahí diríamos, no hay duda, ¿no? Pero yo creo que lo que ha generado justamente la controversia es decir, oye, pero eso es, no, de fondo ya cuando concluye una operación, pues esa no es realmente mi ganancia real, lo que modifica mi patrimonio. Si me voy en el tiempo,
pues ya va a haber una ganancia, una pérdida, pero que se complemente en el tiempo y que en el Inter, como se va devengando, pues tiene picos. Es un o valor caídas, ¿no? fluctuante, ¿no? Está subiendo, bajando, tal. Y el pleito del contribuyente ha sido reconóceme lo realizado, no ese valor fluctuante en su variabilidad, ¿no? Correcto. Sin embargo, aquí el tema, y desafortunadamente, pues ya existen algunos precedentes en ese sentido, ahí sí, ¿no? La autoridad sigue basado en, pues Sistema la de lo norma vengado. dice devengar, ¿no? Sí, claro. Punto, ¿no? Muchas gracias, Fer. ¿Algo más que nos quiera compartir, licenciado? Principalmente Yo creo que es un pleito eterno porque fíjate, primero, bien nos comentas, oye, no implica un CFDI, pues porque no se deriva de una actividad, se deriva de los cambios en los valores a los que está sujeto por el efecto del tiempo las divisas, ¿no? Entonces, y eso implica unos valores fluctuantes. Desde el punto de vista de la neutralidad fiscal del contribuyente dirías, oye, no me friegues, valga la expresión, porque me vas a estar haciendo reconocer virtualidades, masas de valor que son virtuales. Lo neutral o equitativo desde el punto de vista de mi capacidad contributiva es, mídemelo cuando esté realizado. El problema que tenemos es de que eso no está claramente definido y el criterio dominante es sistema de lo devengado, ¿no? Que además es el sistema preponderante de reconocimiento del ingreso en el título 2, ¿no? Entonces creo que sí hay todo un desafío en ese tema. Muy bien. Pues tenemos varias preguntas de nuestros participantes, los cuales les agradecemos mucho. Voy a tocar una de ellas, obviamente por el tiempo que tenemos, y sí me gustaría al final dejar una reflexión de todo esto que estamos comentando para dar tiempo a lo mismo. Y bueno, son varios temas de los que hemos desarrollado, pero me voy a enfocar a algunos de ellos. Dice, ¿en qué momento se reconoce el intangible? Nos pregunta Ángel Francisco Vega, ya que de inicio normalmente no tiene valor, se gana con el tiempo. No sé si quieres compartirnos tus comentarios, Xochitl. Claro, sí, de inicio es lo que decíamos, ¿no? Cuando un intangible existe, ¿por qué existe? ¿Existe simplemente porque está generado o porque ya nos está generando una ventaja en el mercado en el que estamos operando? Entonces, ¿en qué momento se reconoce el intangible? Yo te diría, el intangible se reconoce desde que sabemos que está creado y desde que se le puede asignar un valor real. Ahora, es importante también considerar que las técnicas de evaluación financiera que nosotros utilizamos aquí en México son diversas, pero sí están centralizadas en 3 principales. Y algunas de ellas sí necesitan tener una expectativa más que probable de tener resultados futuros en el tiempo. Yo te diría, un intangible, pues valdría por lo que me va a estar generando en el negocio. Entonces, una de esas técnicas, precisamente el de Free Cash Flow, indica que necesitamos necesariamente hacer una proyección a futuro. Y aquí pues vendría otra de los cuestionamientos que normalmente nos hacen, que es, bueno, ¿y cómo sé que lo que estoy proyectando hacia el futuro, teniendo este intangible, efectivamente se va a realizar, se va a suceder? Pues la respuesta es nadie tiene una bola mágica para saber que efectivamente lo que tú estás proyectando al día de hoy va a ocurrir, pero sí debemos de tener los elementos, y volvemos al tema inicial, la documentación soporte para probar que en el momento en el que yo estoy parada realizando al día de hoy esta proyección de futuros, tengo los elementos para comprobar o corroborar que efectivamente voy a tener esos rendimientos. Y no solamente considerando factores propios del comportamiento de la compañía, sino también factores coyunturales propios de la economía. Imaginémonos un intangible que pretendió ser valuado, que además es un caso real que nos tocó. Una compañía que nos dice, evalúame mi intangible, estoy operando en el sector automotriz, estamos en el año 2020. Híjole, qué difícil, o sea, qué difícil, porque no quiere decir que tu intangible no valga. Simplemente que al día de hoy, parados en 2020, en una época totalmente inmersos en un caso de pandemia, en un sector de los más golpeados de la economía por esta situación, resulta muy complicado tener los factores o los elementos que nos pudieran decir en qué momento va a poder ese intangible realmente reflejar su fuerza dentro del mercado, porque no solamente depende de esos factores, de los factores propios de tu compañía, sino también de los factores del mercado, ¿no? ¿Cómo puedes controlar tú que ya va a haber una reestructuración de las cadenas de valor en ese sector tan específico en el que estás operando? Entonces, el momento en el que se reconoce el intangible, yo te diría desde el punto de vista meramente económico, no estoy hablando desde el punto de vista fiscal, sino solamente económico, es el momento en el que se le puede asignar un valor con el sustento real a un intangible, el sustento fuerte a un intangible, porque se ha generado. Va de la mano esta otra pregunta que nos dice, ¿se debe de actualizar el valor de este intangible a lo largo del tiempo?
¿Qué opinas, Xochitl? ¿Sí se debe de reevaluar ese intangible? Definitivamente el intangible debe de estar constantemente vigilándose, porque por ejemplo hay intangibles que dependen a veces de contratos, por ejemplo algún contrato con el sector público. ¿Qué pasaría si ese know-how del que estamos hablando de repente por cuestiones externas a la propia compañía, se nos cae un contrato, ¿no? Que era el que le daba mucha fuerza a este intangible. Bueno, pues definitivamente habrá que reevaluar si ese intangible sigue teniendo el mismo peso o la misma fuerza dentro de la compañía para seguir manteniendo su valor. Ahora, los intangibles también necesitan mantenimiento, ¿eh? Los intangibles no solamente es lo registro y ya está, para siempre va a estar vigente, ¿no? Existe un concepto dentro de la evaluación económica que se conoce como concepto de perpetuidad, que ojo, perpetuidad no quiere decir valor infinito en el tiempo, simplemente quiere decir que si un intangible está haciendo se le está dando mantenimiento constantemente, es decir, se le está invirtiendo constantemente en publicidad, en posicionamiento, si es un intangible que está constantemente arriba, pues es un intangible que puede tener una vida perpetua, no infinita. Ahora, depende también del tipo de sector. Por ejemplo, me ha tocado evaluar intangibles dentro del sector tecnología y ahí las mismas compañías me dicen, es que no puedes asignarle un valor más allá de 2 años, porque aquí incluso un intangible dentro del sector de tecnología, pues son obsoletos a los 6 meses, a los 7 meses, porque sale una nueva tecnología o esa tecnología tiene que migrar y modificarse y ese intangible que parecía tan valioso y tan novedoso en su momento deja de tener valor. Entonces yo te diría, es caso por caso, dependiendo del sector en el que estás operando, dependiendo del tipo de intangible del que estamos hablando, pero sí, definitivamente un intangible tiene que ser vigilado para verificar que su valor sigue siendo el mismo o incluso ha incrementado o disminuido. Muchas gracias, Xochitl. Fer, ¿qué nos puedes platicar? Perdón, yo quería complementar, aclarar, señalar, digo, Xochitl lo dijo muy bien, esto que comentó es desde el punto de vista económico. Ojo, eso es distinto desde la perspectiva fiscal. El generar un valor con una evaluación de este tipo tiene otros tintes y otros matices que no necesariamente, aunque tengamos esta valoración económica, podamos llevar a cabo una deducción fiscal. Perfecto. Sí, porque además, fíjate, en la parte fiscal, basados de nuevo en la SNIF, yo creo que es muy prudente ese tema que lo asocian con valores de salida, ¿no? Un intangible no vale nada, salvo, sobre todo cuando es creado in-house, salvo que te den algo por él. Si no lo ha realizado y si ha permanecido dentro de la compañía, pues servirá como una palanca, tendrá un peso específico en el mercado, bla, 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 pero realmente no tiene un valor financiero que le puedas atribuir. Punto número 1. Punto número 2. Recordemos que la reforma fiscal para 2022, el artículo 42, el arsenal de facultades de comprobación de la autoridad, lo adicionaron con la facultad de realizar avalúos no solo respecto de bienes tangibles, sino también de servicios y de derechos. Entonces, la autoridad también lo tiene en su horizonte de posibilidades de fiscalización, ¿no? Claro. Aquí comentas algo muy importante. Digo, efectivamente, yo genero un intangible o un valor de la propia empresa, lo que decíamos en un inicio, ese valor de la cartera de cliente, posicionamiento de mercado, etcétera, tiene un valor intangible. Pero para efectos fiscales, como lo acaba de comentar el licenciado y Fernando, no tiene un efecto fiscal. Normalmente se da, y eso lo hemos visto también, cuando la compañía se enajena. Si yo vendo el grupo como tal, es decir, no vendo realmente la maquinaria, realmente si yo quiero valorar la empresa como tal, ahí sí va incorporado el valor del intangible. Y obviamente al yo tener una venta, ya tengo una transmisión de la propiedad, ya tengo obviamente un tema de enajenación, tanto de los bienes tangibles como de los intangibles. Y ahí sí ya tendría la empresa que está adquiriendo esa fusión o esa adquisición, ya tendría un valor fiscal. No sé si quieras comentar algo aquí, Xochitl, o nos vamos a la siguiente pregunta. No, totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, desde el punto de vista económico, pues tú le podrás asignar un valor con diferentes técnicas que existen, pero a menos que exista un valor de salida, una enajenación o algo que te asigne un valor real al momento de hacer una transacción, pues el intangible no puede ser reconocido fiscalmente. Exacto. Muy bien, aquí tenemos una pregunta para nuestro invitado respecto al tema del contrato. Déjenme nada más ubicarla. Dice Miguel Ángel Rojas, cuando el contrato en préstamo de intercompañías en dólares tiene una tasa funding cost y se paga mensualmente los intereses, pero esta tasa es mucho menor, aproximadamente a la sexta parte, a tasas como LIBOR, que otorga los préstamos
perdón, obviamente una diferencia, no quedó muy clara la pregunta, pero a lo que se refiere es, yo creo que más que nada creo que va para Xochitl. ¿Qué pasa si el préstamo se pacta a una tasa diferente de mercado a la que realmente se tenía que haber pactado? ¿Qué sucede con esta diferencia cambiaria, Xochitl, con esa diferencia en tasas de intereses? Miren, en estricta teoría, desde el punto de vista de precios de transferencia, aquí, Fer, si quieres, luego tú complementas desde tu experiencia también. Desde el punto de vista de precios de transferencia, si no es una tasa que estuviera a valor de mercado, pues en estricta teoría no debería de ser, por ejemplo, deducible toda la tasa, ¿no? Ahora, hay que evaluar también mucho y ser muy prudente respecto al efecto que tiene para la compañía mexicana la transacción. Si nosotros estamos pactando una operación de intereses, como en este caso, y el interés resulta ser un interés menor para la compañía en México, bueno, en estricta teoría eso no es valor de mercado, porque no estás cubriendo los requisitos de que estés de acuerdo a una tasa y que es correctamente aplicable y demás, ¿no? Pero yo creo que hay que ir más allá en el análisis, sino cuál es la afectación fiscal para la compañía en México. Tal vez si estoy pagando una tasa menor, no existe una afectación para la compañía mexicana desde el punto de vista fiscal, pero sí a nivel grupo, ¿no? Entonces, habría que revisar efectivamente este caso, de verificar, bueno, ¿qué está haciendo esto para la compañía? ¿Está haciendo una deducción o está haciendo más bien un ingreso que estamos dejando de percibir? ¿Qué tipo de tasas estamos hablando, no? Muchas gracias. No sé si nos quieras comentar, estimado Esteban, ¿cuál sería el efecto fiscal cuando hay una variación en tasas? Ya sea que porque no está a valores de mercado o porque posiblemente no cumpla con algún requisito. ¿Qué pasa si hay una variación de la tasa o el interés que yo registré contra la que era real de acuerdo a valores de mercado? Yo creo que sí debemos de analizar la operación y determinar si realmente, como comentó Xochitl, si va a haber un ingreso o si vamos a aplicar una deducción por esa variación, y ahí pues determinar lo que nos indica la ley de renta y pues en su caso pues aplicar el impuesto correspondiente o el beneficio fiscal en su caso, ¿no? Muy bien. ¿Algo más, Fernando, que quieras complementar? Mira, comentamos muchos temas. Yo quisiera comentar un último, que también no nos olvidemos de las formalidades, ¿no? Eso como que le dimos mucha importancia porque es lo actual al tema de fondo y de la materialidad, de razón de negocios, etcétera, etcétera. Pero también en todo este tipo de operaciones no se les olviden las obligaciones de forma en cuanto a declaraciones informativas, declaraciones, la ICIF, porque acuérdense que el incumplimiento nos puede llevar a temas de no deducibilidad e incluso no aplicación de tasas preferenciales de convenios para evitar la doble tributación. Entonces, simplemente como comentario adicional, insisto, también es importante que no lo perdamos de vista y que lo cumplamos adecuadamente. Muchas gracias, Fernando. Licenciado, no sé si quiera darnos un último comentario respecto a lo que hemos abordado en este webinar. Fíjate que un punto importante que yo destacaría en términos generales es que ustedes ya lo han comentado muy bien, pero insistir en que con la incorporación del artículo 5A en la reforma 2020, 21 y 22, porque ya no ha dejado de tener adecuaciones, se abrió la puerta a una serie de medidas antielusión del sistema sajón que ya estaban empujando en cuanto a su recepción en el sistema jurídico mexicano la tendencia jurisprudencial, ¿no? Por ejemplo, en esta pregunta que realizaron al final del tema de los intereses y en los razonamientos de Xochitl desde el punto de vista económico y de precio de transferencia de la exigencia de valor de mercado. Creo que bajo el paraguas del 5A incorporaron, por ejemplo, pautas antielusión como una que es muy consistente en el sistema alemán que le llaman el principio del tercero racional. Yo veo como un reflejo de ello toda la exigencia del principio de arm's length, alcance de brazo, toda la sistemática y funcionalidad de precio de transferencia, pero también la exigencia de valor de mercado y conectado también con la exigencia de la práctica comercial ordinaria o lógica económica que tiene que estar en la base de todas las operaciones. Yo creo que nos tenemos que dar cuenta como contribuyentes y como empresas que todas las estructuras, estrategias o como le queramos llamar, que estén basadas en literalismos formalistas, tienen un horizonte de riesgo si no se le da el soporte de que resistan un reanálisis, una recaracterización, una reclasificación. Todavía la consecuencia está en el punto de discusión, salvo su mejor opinión. Recordemos que el 5A traía la palabra recaracterizar en la iniciativa original. Si ustedes revisan los 7 párrafos que le componen hoy, no te utiliza esa palabra,
Entonces, hoy jurídicamente hablando estamos discutiendo si la consecuencia va a ser atribuir una naturaleza diversa a la que quisieron atribuir las partes contractuales, desestimar que retirar el velo de las formas jurídicas, como sucede, por ejemplo, con el retiro del famoso velo corporativo societario, una reconducción teleológica, que es una reinterpretación de las normas involucradas, pero desde el punto de vista de la teleología, ratio ley, razón de ser o finalidad de la norma, o un fenómeno de inoponibilidad frente al fisco. En cualquiera de estas vertientes, el antídoto es justifica que la operación tiene una sustancia económica que va más allá del mero juego, valga la expresión, de las formas jurídicas, y más todas las recomendaciones que ustedes como panelistas magníficamente han expresado. Muchas gracias. Pues le agradecemos a nuestro invitado especial, el licenciado Gustavo Amezcua. Muy importante su participación, la experiencia que ha tenido, realmente la ha compartido con ustedes. De igual manera, muchas gracias a nuestros socios integrantes del Comité Fiscal. Pues igualmente, muchas gracias a todos ustedes. Damos por concluido este webinar y obviamente invitarlos a los posteriores webinars que vamos a ir desarrollando. Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Gracias.